Mañana y nos vamos a la línea telefónica porque está en comunicación con nosotros Aurelio Elorrio García, ex legislador de la provincia de Córdoba, referente de Encuentro Vecinal, y hablamos de lo que ha sido la sentencia a Brenda Agüero y la causa neonatal, materno-neonatal en la ciudad de Córdoba. Aurelio, buen día, ¿cómo estás? Mariano Camperone te saluda. Gracias por Muy atendernos bien, tanto tiempo, che. con frío, pero muy bien. Muy frío, cuídate del frío, que está complicado. Aurelio, fuiste muy directo en el momento de saberse la sentencia y cómo fue el resultado de la séptima cámara del crimen. ¿Seguís de alguna manera creyendo en el roce y la implicancia que tiene la política en la causa neonatal en Córdoba? No, no solamente que creo, estoy absolutamente convencido, que el gobierno de aquel entonces, de Juan Schiaretti, metió la mano en todo lo que pudo para que el neonatal no afectara al gobierno en vísperas de una elección, porque venía el recambio del 23. Hmm. Y tengo las pruebas suficientes, pruebas que quise hacerlas en el lugar que correspondía en el juicio, donde me habían citado de testigo y donde yo iba a llevar las pruebas correspondientes para demostrar todo cómo se había hecho mal ahí adentro en ese juicio. ¿Quién te había citado como testigo, Aurelio? El Sí. abogado de la enfermera. En ese momento es el mismo abogado que Sí, el que tiene ahora, Gustavo Nievas. pero después me renunció como testigo. ¿Cuál fue el motivo? Desconozco, no, eso yo no lo sé. Pero entonces yo me fui lo mismo a la Cámara, dije, mire, yo tengo esto. ¿A ustedes no les parece que yo tendré que declarar y que el jurado se pudiera enterar de la verdad del neonatal? Y me dijeron, no, mire, sin el que lo pidió no le toma, el que lo ofreció de testigo ahora no quiere que usted declare y la otra parte tampoco quiere, usted no tiene nada que hacer acá. Entonces yo les dejé ahí las pruebas a la cámara, lo mismo, para que le atornillen el cerebro a quien le corresponda, ¿no? Y de alguna manera, Y después simplificando, sí. me fui a otra fiscalía y hice la denuncia. ¿Cuál fue la reacción? La fiscalía tiene ciertos tiempos, la justicia, para No, determinar no si hay sé, delito o no mira, con mira, respecto a una denuncia. mira, yo lo que en sí mismo dije cuando hice la denuncia es lo siguiente. Primero, eh, la investigación original, primaria, por mucho tiempo la hizo la provincia. No sirve, no sirve porque la provincia es la que debe ser investigada por el funcionamiento de sus hospitales. Después le hicieron un moñito y se la mandaron al fiscal. Eso no sirve, así no es. No es porque yo te puedo construir un culpable. Además, el gobierno controlaba los funcionarios de los hospitales, controlaba de alguna forma al CEP, al Sindicato de Empleos Públicos, que tiene una relación histórica inmensa con el gobierno de Schiaretti. Ujú. Y finalmente controlaba un aparato de comunicación que podía instalar los escenarios que quisiera. Si el gobierno de aquel entonces se hubiera propuesto decir que habían sido marcianos los que atentaron contra los chicos, hoy estaríamos hablando de marcianos, porque manejan resortes inmensos, cantidad de dinero inmensos de dinero, para instalar los escenarios y confundir a la gente las veces que haga falta. El gobierno se metió en esto, puso abogados, sacó abogados, frenó denuncias, está todo se sabe. Yo lo tengo y tengo las pruebas. ¿Y ¿Dudás por de qué no me... de la culpabilidad de Brenda Agüero? ¿Eh? ¿Dudas de la responsabilidad que se le asigna a Brenda Agüero como acusada a cadena perpetua? Mira, junto conmigo,
se nos había pedido mi colaboración para llevar esos elementos al juicio y que yo consiguiera un médico que pudiera rápidamente ver todos estos casos y decir si había serialidad. Porque el tema central era si estos eran homicidios en serie o no. Ujú. Porque ahí se caía todo. Si no eran seriales, ya no era esta chica enfermera la que había estado en todos los casos. Se La- sumaban un montón de personas más. las pericias psiquiátricas no dieron un perfil de asesina serial. Eso Ya quedó te cuento, establecido en el juicio, ¿o no? ya te cuento esa parte también. Sí. Entonces, este médico hizo el estudio y me dice, mira Aurelio, si yo tuviera que decir de que murieron estos chicos, arriesgó una hipótesis médica que no me acuerdo, pero que el que diga que acá hay serialidad no tiene derecho a hacer semejante historia. No hay serialidad en ninguna forma. Son muertes diversas, situaciones diversas, incluso algunas muertes naturales hay en el medio. Entonces yo ya dije, esto ya es... Y no lo citaron a este médico tampoco, ¿eh? Y con respecto ¿qué es lo que me preguntaste? Con respecto a que en las pericias psicológicas Ah, no dieron definitivamente este perfil demostrado en el juicio, por lo que entiendo. no solo que no dieron, sino que después dieron que no tenía ningún trastorno de personalidad la chica. Y después en el juicio, ya cuando iban terminando el juicio, inventaron una pericia nueva por la cara de ella, como la veían en el juicio. Una cosa que no tiene hechura. Una, No, no, porque es yo una creo, persona que está atravesando una situación y que no todos respondemos de la pero misma forma y no, ante aparte las como va a hacer situaciones, ¿no? una pericia por la conducta en la audiencia del juicio. A ver, muy poco serio, muy poco serio. Yo te voy a decir una cosa, y no me la sacan ya esa palabra de la boca. La institucionalidad de Córdoba está podrida, podrida. Eso es Córdoba hoy, institucionalmente, ¿no? Podrida. Lo que le pasó a esa enfermera te puede pasar a vos, a Juan, a Pedro, a cualquiera, porque están en una borrachera de poder tal que creen que pueden hacer cualquier cosa. Eso es Córdoba. Cuando nos enteramos, al día siguiente se filtró la información de cómo habían votado los jurados, que fue un empate, un 4-4, y que desempataron los jueces técnicos de la séptima cámara. ¿Qué sensación te dio esto? Porque en su momento hablábamos con Gustavo Nieva, nosotros entrevistamos el equipo de la 103.9 y yo en primera persona con Estefanía Tomalino, la productora, ingresamos a Bower y pudimos entrevistar a Brenda Agüero. Una entrevista que salió poquitos días antes de la sentencia, del final del juicio, y en esto, en ese momento, su abogado defensor, Gustavo Nievas, nos decía, bueno, yo según mi sondeo estamos 6-2. Si realmente la nota tiene trascendencia, y de hecho la tuvo, puede modificar la mirada porque volver a escuchar a Brenda no ha tenido oportunidad de explayarse más allá de esto que decís vos, que analizan las caras, que analizan la situación. Yo siempre dije, y lo dije en medios nacionales, a mí me deja como mínimo el beneficio de la duda. No sé si es inocente o culpable, pero sí le brindo el beneficio de la duda y creo en esta figura jurídica porque la justicia dice es peor un inocente condenado que un culpable libre, porque al Mira, condenar al inocente, lo mismo el culpable está libre, y sería esta prácticamente la situación de Brenda Agüero, según el criterio de muchos, ¿no? Entonces, el beneficio de la duda. yo lo que te digo que a Brenda Agüero no la conozco, Uh-huh. pero conozco al gobierno de aquel entonces. Actuaron como un caballo desbocado, asustado. Empezaron a armar todo esto y se le fue de las manos. Se le fue de las manos y tuvieron que llegar a un juicio con este elefante disfrazado. Y tuvieron que llegar a un juicio. Y el papelón es histórico porque sigue el sistema haciendo papelones.
sigue el sistema haciendo papelones. Este otro, pero por eso yo te digo, te lo digo, la institucionalidad de Córdoba, la estructura del funcionamiento de sus instituciones está podrida y vamos a tener que hacer un trabajo por los relacionamientos entre los poderes del Estado, ¿no? Ujú. Vamos a tener que hacer un trabajo muy largo para que todo esto se acomode. ¿Crees que habría que modificar la ley de jurados populares? Porque si Brenda Agüero hubiese sido juzgada en Buenos Aires o en Neuquén, estaría libre hoy. Porque para que quede condenada tendría que haber sido por jurados populares, pero por unanimidad. Y en el caso de Córdoba hubo un empate, 4-4, ¿no? Y Te voy a explicar desempataron una estos jurados cosa. técnicos. Brenda Agüero estaba condenada, apenas la detuvieron por el aparato de comunicación del gobierno, por los periodistas que trabajaban directamente a instrucciones del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Está claro? No había ningún jurado popular que pudiera haber actuado con independencia de criterio con una campaña tan terrible contra ella. ¿Está claro? La hicieron